Arsenio Lupin, Caballero y ladrón, de Maurice Leblanc, novela policial en 8 capítulos. Capítulo 5. El collar de la reina. Primera parte. 2 o 3 veces por año, con motivo de solemnidades importantes tales como los bailes de la Embajada de Austria o las fiestas nocturnas de Lady Clinston, la condesa de Dreux-Soubise se ponía sobre sus blancos hombros el collar de la reina. Era en efecto un famoso collar, el collar legendario de Beaumont-Bazenges, joyeros de la Casa Real. Destinaban a la duquesa du Barry, que el cardenal de Rohan-Soubise creyó ofrecer a María Antonieta, reina de Francia, y que la aventurera Juana de Valois, condesa de la Motte, desmembró una noche de febrero de 1785 con ayuda de su marido y del cómplice de ambos, Rigaud y La Villette. A decir verdad, solo la montura era auténtica. Rigaud de Villette la había conservado, mientras que el señor de la Motte y su esposa dispersaron a los 4 vientos las piedras brutalmente desprendidas de esa joya, las admirables piedras tan cuidadosamente escogidas por Beaumont. Más tarde, en Italia, las vendió a Gaston de Dreux-Soubise, sobrino y heredero del cardenal, salvado por él de la ruina cuando se produjo la sensacional bancarrota de Rohan-Guémené, y en recuerdo de su tío volvió a comprar los pocos diamantes que quedaban en poder del joyero inglés Jefferies. Los completó con otros de valor mucho menor, pero de los mismos tamaños, y logró así reconstituir el maravilloso collar en esclava, tal como había salido de las manos Beaumont y Bazenges. De esa joya histórica se enorgullecieron durante más de un siglo los de Dreux-Soubise. A pesar de que diversas circunstancias disminuyeron su fortuna, prefirieron reducir su tren de vida en la casa que a deshacerse de la real y preciosa reliquia. En particular, el conde actual tenía un apego a esa joya como puede tenérsele a la mansión paterna. Por prudencia, había alquilado una caja fuerte en el Banco de Crédit Lyonnais para guardarla depositada allí. Iba él mismo en persona a buscarla la tarde del día que su esposa deseaba adornarse con ella, y él mismo también volvía a depositarla en el banco a la mañana siguiente. Aquella noche, en la recepción del Palacio de Castilla, la condesa obtuvo un resonante éxito, y el rey Cristián, en cuyo honor se había celebrado la fiesta, comentó su magnífica belleza. Las piedras resplandecían en torno al gracioso cuello. Las 1000 facetas de los diamantes brillaban y chispeaban como las llamas a la claridad de las luces. Nadie más que ella, tal parecía, hubiera podido llevar con tanta distinción y tanta soltura y nobleza la carga de semejante adorno. Fue un doble triunfo que el conde de Dreux saboreó profundamente y del cual se felicitó a sí mismo una vez que regresaron a sus habitaciones en su viejo hotel de Faubourg Saint-Germain. Estaba orgulloso de su esposa y quizá otro tanto de la joya que daba lustre a su casa desde hacía 4 generaciones. Y en ese hecho su esposa encontraba motivo para una vanidad un tanto pueril, pero que constituía en realidad una marca de su carácter altanero. No sin contrariedad,
Se quitó el collar de los hombros y se lo tendió a su marido, quien lo examinó con admiración como si no lo conociera ya bastante y lo viera por primera vez. Luego, cuando lo hubo colocado en su estuche de cuero rojo, con las armas del cardenal, penetró en su gabinete inmediato, que más bien era una especie de alcoba que había sido separada y aislada completamente del dormitorio y cuya única entrada se encontraba al pie de su cama. Lo mismo que las otras veces, escondió el estuche, colocándola sobre una tabla bastante alta, entre cajas de sombreros y pila de ropa. Cerró después la puerta y se desnudó. Por la mañana, a eso de las 9, se levantó con intención de ir al Crédit Lyonnais después de desayunar. Se vistió, bebió su taza de café y bajó a las caballerizas. Allí dio órdenes. Uno de los caballos le tenía inquieto. Mandó que lo hicieran caminar y trotar ante él en el patio. Luego regresó junto a su esposa. La condesa no había abandonado ni un solo instante el dormitorio y estaba peinándose ayudada por su sirvienta. La condesa le dijo: ¿Vas a salir? Sí, voy a hacer esa gestión. Ah, en efecto, es más prudente. El conde penetró en el gabinete, pero al cabo de algunos segundos preguntó sin la menor sorpresa: ¿Lo has tomado tú, querida? ¿Cómo? No, yo no he tomado nada. ¿Lo has quitado de su sitio? En absoluto, ni siquiera he abierto esa puerta. El conde apareció en la estancia, descompuesto y balbuciendo con voz apenas inteligible. Pero tú no has sido tú entonces. Ella corrió al gabinete y entre ambos buscaron febrilmente, tirando las cajas al suelo y deshaciendo las pilas de ropa, y el conde repetía: Es inútil cuanto hagamos, es inútil. Es aquí, sobre esta tabla donde yo lo coloqué. Puedes haberte equivocado. No, es aquí, sobre esta tabla, y no sobre ninguna otra. Encendieron una lámpara, pues el cuarto era bastante oscuro, y quitaron todas las rapas y todos los objetos que allí se amontonaban. Y cuando ya no quedó nada en el gabinete, tuvieron que reconocer con desesperación que el famoso collar, el collar en esclava de la reina, había desaparecido. Siendo mujer de carácter resuelto, la condesa, sin perder tiempo en vanas lamentaciones, hizo avisar al comisario señor Valorbe, cuyo espíritu sagaz y clarividente había ya tenido ocasión de apreciar anteriormente. El comisario fue puesto al corriente de todos los detalles y seguidamente preguntó: ¿Está usted seguro, señor conde, que ninguna persona pudo durante la noche pasar por el dormitorio de ustedes? Absolutamente seguro. Yo no tengo el sueño muy ligero. Es más, la puerta de este dormitorio estaba cerrada con cerrojo. Yo mismo tuve que quitarlo esta mañana cuando mi esposa llamó a su sirvienta. ¿Y no existe ningún otro paso que permita introducirse en el gabinete? Ninguno. ¿No hay ventanas? Sí, hay una, pero está clausurada. Yo quisiera darme cuenta de cómo está. Se encendieron lámparas e inmediatamente el señor Valorbe les hizo observar que la ventana no estaba clausurada, sino solo a media altura por un armario, el cual además no estaba pegado exactamente a la ventana. «Está lo suficiente», replicó el señor de Dreux, «para que resulte imposible apartarlo sin hacer mucho ruido». «¿Y a dónde da esta ventana?» «A un patio interior». «¿Y hay todavía otro piso encima de este?» «Dos,
pero al nivel de los criados. El patio está protegido por una verja de mallas muy estrecha. Es por eso que aquí hay tan poca claridad. En efecto, cuando fue apartado el armario, se comprobó que la ventana estaba cerrada y no hubiera podido estarlo si alguien hubiera penetrado por ella desde el exterior. Al menos, observó el conde, que ese alguien hubiera salido por nuestro cuarto, en cuyo caso usted no hubiera encontrado cerrado el cerrojo de la puerta de este dormitorio. El comisario reflexionó un instante y luego, volviéndose hacia la condesa, dijo: «Entre las personas que la rodean, señora, ¿se sabía que usted llevaría ese collar anoche?» «Sí, yo no me oculto para nada de ello, pero nadie sabía, en cambio, que nosotros lo ocultaríamos en ese gabinete». «¿Nadie?» «Nadie, a menos que...» «Le ruego a usted, señora, que precise. Ese es uno de los puntos más importantes». Ella le dijo a su marido: «Estaba pensando en Enriqueta». «¿Enriqueta? Ella ignora ese detalle como todos los demás. ¿Estás seguro?» «¿Quién es esa señora?», preguntó el señor Valorbe. «Una amiga de internado en el convento que está disgustada con su familia por haberse casado con algo así como con un obrero. Al morir su marido, la recogí con su hijo y les amueblé un departamento en este hotel». Y agregó con apuro: «Me presta algunos servicios, es muy diestra en labores manuales». «¿En qué piso vive ella?» «En el nuestro, no lejos de los demás, al extremo de este pasillo, e incluso, pienso yo, la ventana de su cocina, sí, está enfrente de la nuestra. Se abre sobre este patio, ¿verdad?». Un ligero silencio siguió a esta declaración. Luego el señor Valor pidió que le condujeran ante Enriqueta. La encontraron cosiendo mientras su hijo Raúl, un niño de 6 a 7 años, leía a su lado. Bastante sorprendido de ver el miserable departamento que habían amueblado para ella y que se componía en total de una habitación sin chimenea y de un cuartucho que servía de cocina, el comisario le interrogó. Ella pareció desconcertada al enterarse del robo cometido. La víspera por la noche, ella misma había ayudado a vestir a la condesa y colocado el collar en torno a su cuello. «¡Santo Dios!», exclamó. «¿Quién me lo hubiera dicho?». «¿Y usted? ¿No tiene ninguna idea? ¿No tiene usted la menor duda? ¿Es posible que el culpable haya pasado por la habitación de usted?». Ella rió de buen talante, sin imaginarse siquiera que pudiera ser objeto de la menor sospecha. «Pero si yo no he salido de mi cuarto, yo no salgo nunca, y además, ¿no ha visto usted?». Abrió la ventana de la cocina. «Vea, hay no menos de 3 metros hasta el reborde del otro lado». «¿Quién le ha dicho a usted que nosotros pensáramos en la hipótesis de un robo efectuado por ahí? Pero entonces, ¿el collar no estaba en el gabinete?». «¿Cómo lo sabe usted?». «¡Caramba! He sabido de siempre que lo ponían ahí durante la noche. Se ha hablado de eso delante de mí». Su rostro, todavía joven, pero en el cual los sufrimientos habían dejado su huella, desprendía una gran dulzura y resignación. Sin embargo, mostró de pronto en el silencio una expresión de angustia, como si presintiera que la amenazaba un peligro. Atrajo a su hijo contra ella y el niño le tomó la mano y se la besó tiernamente. «No creo»,
dijo el señor de Dreux al comisario cuando quedaron solos, que usted sospeche de ella. Yo respondo de ella, es la honradez personificada. Oh, y soy completamente de la misma opinión de usted, afirmó el señor Valor. En lo más que he pensado es en una complicidad inconsciente, pero reconozco que esta explicación debe ser abandonada, tanto cuanto que no resuelve de ningún modo el problema con el cual nos enfrentamos. El comisario dejó en ese punto la investigación y el juez de instrucción la tomó por su cuenta y la completó en los días siguientes. Se interrogó a los criados, se comprobó el estado del cerrojo, se hicieron experimentos con la abertura y cierre de la ventana del gabinete, se exploró el patio de arriba abajo, pero todo fue inútil. La ventana no podía abrirse ni cerrarse desde afuera. Las investigaciones derivaron principalmente sobre Enriqueta, pues, a pesar de todo, siempre recaían hacia ese lado. Se hurgó minuciosamente en su vida y se comprobó que desde hacía 3 años no había salido del hotel más que 4 veces, y esas 4 para gestiones que pudieron comprobarse. En realidad, servía de camarera y de costurera a la señora de Dreux, la cual se mostraba a su respecto de un rigor sobre el cual todos los criados declararon en forma confidencial. De todos modos, decía el juez de instrucción, que al cabo de una semana llegó a las mismas conclusiones que el comisario, aun admitiendo que supiéramos quién es el culpable, y a eso no hemos llegado todavía. No sabríamos por ello más sobre la forma en que se cometió el robo. A derecha e izquierda se alzan ante nosotros 2 barreras, una puerta y una ventana cerradas. El misterio es así doble. ¿Cómo pudo introducirse una persona y cómo, cosa mucho más difícil, pudo escapar, dejando detrás una puerta cerrada con cerrojo y una ventana también cerrada? Al cabo de 4 meses de investigaciones, la idea secreta del juez era esta: que el señor y la señora de Dreux, apremiados por necesidades de dinero, habían vendido el collar de la reina, y archivó el asunto. El robo de la preciosa joya descargó sobre los Dreux-Soubise un golpe del cual conservaron la marca por largo tiempo. Su situación, al no estar ya apoyada por aquella especie de reserva que constituía tal tesoro, dio lugar a que se encontraran frente a unos acreedores más exigentes y a prestamistas menos propicios. Tuvieron que cortar sus gastos considerablemente, enajenar, hipotecar, en una palabra. Aquello hubiera sido su ruina si 2 grandes herencias de parientes lejanos no hubieran venido a salvarlos. A la vez sufrieron también en su orgullo, cual si hubieran perdido un cuartel de sus escudos de nobleza. Y cosa extraña, fue contra su antigua compañera de internado contra quien se volvió la condesa. Sentía contra ella un verdadero rencor y la acusaba abiertamente. Primeramente la relegó al piso de los criados y luego la despidió de la noche a la mañana. Y la vida siguió deslizándose sin que ocurrieran acontecimientos notables. Los condes viajaban mucho. En el curso de esa época hay que destacar solo un hecho. Unos meses después de la partida de Enriqueta, la condesa recibió de ella una carta que la llenó de asombro. Señora, no sé cómo agradecérselo a usted, puesto que es usted, ¿no es cierto?, quien me ha enviado esto. Solo puede ser usted. Ninguna otra persona conoce mi retiro en el fondo de esta pequeña aldea. Si me equivoco,
perdóneme y cuando menos reciba la expresión de mi reconocimiento por sus anteriores bondades. ¿Qué quería decir con eso? Las bondades presentes o pasadas de la condesa hacia ella se reducían a muchísimas injusticias. ¿Qué significaba ese agradecimiento? Al pedirle que se explicara, Enriqueta respondió que había recibido por correo un pliego sin certificar conteniendo 2 billetes de 1.000 francos. El sobre que ella enviaba con su respuesta estaba sellado en París y solo llevaba puesta su dirección, trazada con una escritura visiblemente disfrazada. ¿De dónde procedían aquellos 2.000 francos? ¿Quién se los había mandado? ¿Y por qué se los habían mandado? Se informó a la justicia, pero ¿qué pista podía seguir aquella entre esas tinieblas? Y el mismo hecho volvió a producirse 12 meses después, y una tercera vez, y una cuarta, y así cada año durante 6 años, con solo una diferencia, que el quinto y el sexto año la suma fue doblada, lo que permitió a Enriqueta, que había caído enferma súbitamente, el cuidarse en forma conveniente. Otra dificultad. La administración de correos se incautó de una de las cartas, a pretexto que no había sido enviada como valores certificados por contener dinero, pero ya las 2 últimas cartas fueron enviadas conforme al reglamento de correos, la primera fechada en Germain y la otra en Suresnes. El remitente firmaba la primera Anquetil y la segunda Perchard. Las direcciones que daban eran falsas. Al cabo de 6 años, Enriqueta murió. El enigma quedó sin resolver. Todos estos acontecimientos son conocidos por el público. El suceso fue de los que apasionan a la opinión pública, y es un destino extraño el de aquel collar que, después de haber conmocionado a Francia a finales del siglo XVIII, volvió a emocionarla no menos un siglo más tarde. Pero lo que voy a decir lo ignora todo el mundo, salvo los principales interesados y algunas otras personas a las cuales el conde pidió que guardaran el secreto más absoluto. Como es probable que un día u otro esas personas falten a su palabra, yo por mi parte no siento escrúpulo alguno en descorrer el velo y así se sabrá al propio tiempo la clave del enigma, la explicación de la carta publicada por los diarios de anteayer por la mañana, carta extraordinaria que añadía, si ello es posible, un poco más de sombra y de misterio a las oscuridades de este drama. Hace de esto 5 años. Entre los invitados que almorzaban en casa del señor de Dreux-Soubise se encontraban sus 2 sobrinas y su prima. Y entre los hombres, el presidente Essaville, el diputado Beauchamp, el caballero Floriani, a quien el conde había conocido en Sicilia, y el general y marqués Roussier, viejo camarada del círculo. Y voy por un caminito y vuelvo por otro. Si este capítulo les ha gustado, pronto iré por otro. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Confía en que esta narración haya sido de tu agrado y te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.